Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, señor consejero. Bueno, tengo que reconocerle que la situación no ha sido nada fácil. De hecho, ha sido muy difícil y que aquí nadie tiene varitas mágicas. Yo tampoco. Yo quizá no lo hubiera hecho mejor. Asumo que se ha hecho lo que se ha podido. Siempre todo es mejorable, pero bueno, esto es como todo en la vida. Una vez dicho esto, que creo que es importante, porque aquí hay dos mensajes, el del mensaje perfecto, impoluto, prístino del mundo de las ideas, y luego está el mensaje de las cosas posibles que se pueden hacer todos los días, ¿no? Y esto es importante tenerlo claro. Así hay algunas cuestiones que a mí pues me llaman la atención, aunque solo sea por una cuestión de aprovechamiento de las comisiones. Yo entiendo que uno en una comisión a veces tiene que venir a explicar lo que ha hecho, ¿de acuerdo? De hecho, hay muchas veces que nosotros, los grupos políticos, pedimos explicaciones de cosas que se han hecho, pero yo ahora, viendo un poco su discurso, tengo que decirle que realmente lo que ha estado contando usted es cosas que ya sabíamos desde el mes de mayo. Yo he estado viendo aquí las cosas que dice usted y prácticamente son las mismas cosas que ya conocemos, que ha dicho usted en la comisión del 26 de mayo, creo que era, que ha venido usted diciendo en el Pleno, etcétera, etcétera. No hay nada nuevo y a mí eso sí me preocupa, porque creo que ahora lo que habría que pensar o abordar es qué vamos a hacer en un futuro. O sea, ya sabemos de la dificultad, sabemos de la seguridad de los estudiantes, de los planes que han implementado las universidades, de los análisis sanguíneos a los profesores, a los alumnos, de los protocolos COVID, de la planificación de la docencia que ya está hecha porque ha empezado el curso. En fin, todo eso ya lo sabemos y eso es lo que ha utilizado usted como 2/3 partes o algo más de su intervención. Me resultaría, hay algunas cosas que sí ha hecho alguna aportación, pero realmente tengo que decirle que no son muchas, porque nos ha vuelto a hablar del Pacto de la Ciencia, de la ley de la sociedad del aprendizaje. Ha aclarado algo, yo creo que porque luego viene una pregunta del señor Moreno sobre esto en cuanto a los fondos COVID, que el otro día en la comisión del Ministerio, en el Congreso de los Diputados, pues hubo un intercambio de pareceres entre precisamente la portavoz de Ciudadanos y el señor ministro, pero realmente yo creo que no hemos aportado nada de lo que yo creo que es más importante, que es ¿y ahora qué? De hecho, si usted se acuerda, y ahí está el libro de sesiones, cuando tuvimos la comparecencia del 26 de mayo, yo aposta lo que hice utilizar aquello para hablar del futuro, de cuáles serían las soluciones que aportarían. Simplemente tienen que repasar el libro de sesiones para darse cuenta de qué es exactamente de lo que hablamos, ¿no? ¿Qué es lo que, en nuestra opinión, equivocados o no? Porque ya le he dicho antes que no tenemos la varita mágica, pero sí un mensaje distinto, disruptivo, radical, y por radical me refiero a las raíces del problema de cuál es el sistema o problemas del sistema universitario español en su conjunto y madrileño en particular. De hecho, a mí me gusta escuchar ahora al representante del Partido Socialista, que es la segunda vez que lo hace, porque también lo hizo en el mes de mayo, hablar de uniformidad, coherencia, coordinación, etcétera, cuando eso en este sistema es prácticamente imposible, porque si a las competencias del Ministerio le unimos las competencias de las comunidades autónomas y también la autonomía universitaria de cada una de las universidades madrileñas, cada una, que ahora hablaremos de ello, va a su lío y a su ritmo, pues comprenderá usted que es difícil. Por eso tampoco le quiero a usted acusar de eso, de la coordinación, como si lo ha hecho el señor Moreno. Bueno, pues el primer problema que tendremos que ver es cuáles son los problemas del sistema que hacen que esto sea una descoordinación total, que hace que todas estas cosas de las que está hablando el señor Morano hace un momento sean más difíciles. Habrá menos dinero para estudiantes, habrá menos dinero para investigación, habrá menos dinero para becas, habrá menos dinero en general para la universidad, la investigación y la ciencia, si no somos capaces de, como dije en aquella intervención, mejorar la eficiencia del sistema en su conjunto. Pero es curioso, porque cuando llegamos a este punto parece que todo se resuelve con más dinero, pero luego cuando queda muy bien hablar de coordinación, pero cuando se habla de devolver competencia, de reducir universidades o de obligarlas a coordinarse, parece que nos encontramos con máximas dificultades por problemas que por otra parte todos conocemos, y es que a cada uno le gusta tocar la música a su aire, lamentablemente. Bien. Durante este último mes, lo único que hemos hablado en el Pleno sobre cuestiones de universidad, por otra parte yo también he sido partícipe, ha sido de la EBAU y de las becas, que volveremos a hablar dentro de un momento. Pero hoy la propuesta, las cuestiones que venimos o el papel que vengo a desarrollar o viene a desarrollar mi grupo, pues es un poco distinto. Hoy sí vengo a preguntarle algunas cosas porque es coherente con mi intervención, con mi introducción. Quiero saber qué hay de un futuro.
ser un poco más concretos, no tan abstractos, porque si algo ha definido un poco su discurso con referencia al futuro es la abstracción. Y a mí me gustaría llegar un poco más a lo concreto. Si es usted tan amable, si puede usted contestarme alguna de las preguntas que le voy a hacer, me gustaría que lo hiciera. Por ejemplo, nos gustaría saber si van a modificar o actualizar el decreto de precios públicos de acuerdo con las proposiciones no de ley aprobadas por mayoría en esta Cámara en 2 ocasiones. Yo creo que esto sería importante. Es importante porque hay dos proposiciones no de ley aprobadas por la Asamblea de Madrid que instan a esto al Gobierno. Entonces, yo creo que el Gobierno tendría que hacer ya un decreto modificando los precios públicos. Porque, también le digo una cosa, otra manera de financiar cuando no hay dinero para becas para todos es reducir los precios. Que ahí le voy a decir una cosa que estoy completamente de acuerdo con usted, con una intervención que tuvo también en aquella comisión. ¿Es lícito bajarle el precio a todos cuando hay gente que se lo puede pagar y no lo necesita? Es una cuestión que yo también me tengo que hacer, porque por una parte no podemos eliminar ni echar del sistema a las personas que religiosamente pagan sus impuestos con independencia de su nivel de renta, pero lo cierto que también es cuando hay una escasez de recursos que no lo necesita, a lo mejor no hay que bajarlo. Este sería un aspecto que tendríamos que discutir, pero en cualquier caso lo que queda abierto y lo que tienen ustedes que hacer es cumplir con los acuerdos, en mayoría de los representantes del pueblo de Madrid, que tienen 2 PNLs aprobadas, tanto para las becas como para los precios públicos. Otra cuestión que me gustaría, si es usted tan amable de contestarme, la vuelta a la normalidad de las universidades sigue un patrón, bueno, pues conocido. ¿Y cuál es ese? Que cada uno va a su aire. Lo acaba de decir en su intervención, en su primera intervención, el señor Moreno, que es representante del Partido Socialista. Yo coincido, pero llega a ser tal el caos que ya no es que haya una diferencia interuniversidades, es que hay una diferencia intrauniversidades. Es decir, nos estamos encontrando con facultades que dan clases presenciales, otras que doblan grupos, otras que no dan clases presenciales. Depende de lo que haya acordado cada decano con cada rector. Y eso está ocurriendo. Eso sería importante saber, porque claro, yo al final de esto, aparte del pandemonium, es hasta qué punto eso está afectando al proceso de enseñanza, de aprendizaje, de la adquisición de conceptos teóricos y prácticos por parte de los alumnos que les capaciten. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros se pondría en manos de un médico que no haya hecho prácticas. Bueno, pues yo tampoco, ¿no? Es importante que sepamos eso. ¿Qué está pasando ahí? Otra vez volvemos a chocarnos con el problema, y es que usted puede hacer lo que puede hacer. De hecho, usted mismo lo dijo en una comisión. Nosotros Señor no tenemos vaya acabando, por favor. Sí, nosotros no tenemos más que remedio que coordinar, porque no tenemos competencia. ¿Se acuerda usted de aquella frase? Que también es verdad. Bueno, yo empezó lamentando que el representante de Podemos no quiera entrar en el debate de las becas y de las tasas y de los precios públicos, y el señor representante del Partido Popular lo sepa todo bien y lo tenga todo clarísimo, porque si no venimos aquí a debatir y a utilizar el Parlamento para mejorar la vida de los madrileños, exactamente no sé muy bien a qué venimos. En cualquier caso, le voy a seguir haciendo algunas cuestiones para que queden registradas, si usted es tan amable, me conteste. Dijo usted en su última comparecencia que hemos tratado de tener un menor daño colateral posible y por eso entendemos que ha habido un magnífico ejercicio por parte de los claustros de profesores. Bueno, y dice que se encontraron muchos temas claramente problemáticos y a corregir. Me gustaría saber cuáles son esos temas, porque yo me acuerdo que le pedí en su momento, sin ningún éxito, que nos fueran informando de cuáles eran esos problemas que le trasladaban las universidades y nunca cumplió con la palabra de dármelo. Espero que ahora sí. Igualmente, me gustaría saber que el Gobierno nos informase sobre las prácticas clínicas y profesionales. No voy a entrar mucho en este tema, porque como el portavoz del Partido Socialista le va a preguntar, hizo él la pregunta, pues yo realmente no le quiero pisar el tema, con lo cual ya nos enteraremos si es tan amable nos contesta. También me gustaría saber cómo piensa el Gobierno solucionar la gravísima crisis de I+D+I, tanto en el plano público como en el plano privado, porque esto sí que es grave. Habla usted antes del 2% del PIB. Bueno, sí, habrá que ver cómo se distribuye ese 2%, cuánto viene de Europa, cuánto aportan las empresas y cuánto no, y cuánto la Comunidad de Madrid. Pero ahí hay un problema muy grave, yo quiero trasladárselo, y es la I pequeña, la de la innovación y la transferencia de la investigación a las empresas, tanto grandes como medianas, de la Comunidad de Madrid. Si uno se lee lo que se invierte en esta comunidad para conseguir esa innovación en nuestras empresas, la verdad es que es para caerse y quedarse sentado. Así no me cabe duda que de ninguna de las maneras podamos transferir esa investigación. Cosa que, por otra parte, la propia portavoz de su partido en el Pleno pues habló de cuál era el nivel de investigación dentro del contexto europeo de la Comunidad de Madrid, que es medio tirando abajo. No nos corresponde, estamos mucho más abajo
de lo que deberíamos de estar. De hecho, a veces uno se pregunta, y viendo los datos, etcétera, si realmente es un tema de cantidad de dinero que se invierte o si de cómo se invierte ese dinero. Y ahí tendríamos que hablar mucho, aunque esto ya lo tenga clarísimo el señor Núñez, tendríamos que hablar mucho de cómo son las convocatorias y qué características tienen y cómo se puede financiar equipos, incluso antes, en lugar de proyectos. Por último, habló usted en su momento también del Pacto por la Ciencia, habla de que tiene 16 puntos. A mí a día de hoy no me ha llegado nada, no sé si soy yo o es a todos los grupos. Pues a mí, si usted quiere un pacto, me gustaría saber. O sea, que no me lo dé ya para que lo firme, porque entonces a lo mejor no se lo firmo, por lo menos yo, me gustaría saberlo. Creo que no va con su talante. Creo que usted es más dialogante, pero lo digo porque como antes lo de los estudiantes con dinero y cómo pagar sus tasas y sus precios públicos era una idea suya, no lo sabía el señor Núñez. Igual yo entiendo que tienen ustedes muchos problemas con el gobierno, pero lo suyo es que siendo portavoz se entere y se lea las cosas que dice el consejero. Eso sería también verdaderamente importante. Y acabo ya, mi última pregunta es de especial gravedad lo que pasa con las pymes, ¿no? Le invito a que revise la política de transferencia del gobierno de la Comunidad de Madrid para darse cuenta cuál es el disparate. Así es imposible innovar. Y ese es un tema que, con debate, creo que sí, tendremos que abordar entre todos para mejorar entre todos, con nuestras diferencias, la sociedad madrileña. Al menos esa es la opinión de Vox. Muchas gracias por el esfuerzo, señor viceconsejero, pero sabe usted, y sé yo, que eso que nos ha dicho dista bastante de ser la verdad de lo que ha ocurrido. Se lo voy a explicar porque además usted hoy mismo nos ha dado la clave. Hoy he encontrado cuál es la explicación absoluta de todo esto. Lo primero que le quiero decir es que sí las habían eliminado. Y se lo voy a decir no porque lo diga yo, sino porque la Universidad Carlos III, en su página, dice: según información facilitada por la Comunidad de Madrid, no está prevista la convocatoria de ayudas para este curso. Pero es más, es que la propia página de la Comunidad de Madrid, el Centro de Información y Asesoramiento al Universitario, a una pregunta sobre las becas de excelencia de un alumno, dice, y le leo literalmente: en el próximo curso 2021, lamentablemente, no se van a convocar las becas de excelencia debido a la grave situación generada por la pandemia. Y continúa: por ello, esta consejería va a ofrecer el próximo curso becas Seguimos para alumnos de universidades públicas. Esperamos que la comunidad universitaria de la Comunidad de Madrid comprenda esta medida, dada la excepcionalidad de las circunstancias. Yo, sinceramente, entiendo muchas cosas, pero no decir la verdad, y más en sede parlamentaria, no la entiendo ni la comparto en absoluto. Ya sabemos perfectamente lo que ha ocurrido. Ustedes las habían eliminado. Lo que pasa es que al llegar el fondo COVID, porque eran las becas Seguimos, eran la suma del fondo de las becas por motivos socioeconómicos y las becas de excelencia. Al llegar el fondo COVID, que tengo que dar la razón al portavoz del Partido Socialista, financiar esas becas, en este caso con aportaciones extraordinarias, lo que nos ata de manos para el año que viene. Es más, él dice que van a lo mejor a eliminar las becas Seguimos, pero lo que seguramente caerá el año que viene serán las becas excelencia. Y le voy a explicar por qué. La cuestión para mí es bastante sencilla. La intervención del señor consejero en este tema ha sido absolutamente caótica, porque no sabe realmente ni cómo la van a financiar, ni dónde está el dinero, ni cómo es la situación. Pero bueno, en cualquier caso, su error más grave en todo esto, aparte de no decir la verdad, lamentablemente, es que han creado ustedes un caos que ha afectado gravemente a los propios beneficiarios de las becas, porque como encima lo han hecho con nocturnidad y alevosía, los propios beneficiarios de las becas de excelencia se han enterado al final. Pero lo más grave de todo esto es que lamentablemente han comprado ustedes en su momento, cuando tuvieron que elegir y eligieron eliminar las becas de excelencia, han tenido ustedes que elegir entre la excelencia o comprar el discurso, lamentablemente, el que yo no comparto, de la izquierda. ¿A qué me refiero con ello? Pues muy fácil, que la izquierda siempre está en contra de las becas de excelencia. ¿Por qué? Porque no creen en el esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque no lo creen, porque prefieren la sumisión al grupo y no creen en el individuo, pero eso está en su definición ideológica. Y por otra parte, porque ven la excelencia como una amenaza, es decir, el poder. La excelencia significa poder. Y esto es teoría clásica posmoderna. ¿Qué más? Pues mire, yo creo que la izquierda se equivoca por una sencilla razón. Porque, lamentablemente, la inteligencia, igual que la belleza y otros atributos, se distribuye por azar. Y no siempre la inteligencia cae en la casa de los más ricos.
por eso están en contra de las becas de excelencia, si no puede ser que caiga en cualquier sitio. Bien, al final esto acaba perjudicando a los más necesitados. ¿Por qué? Porque si hay un instrumento con las becas de excelencia que genera igualdad, precisamente son estas, donde no depende de dónde nazcas, ni del dinero que tengan tus padres, ni a qué grupo pertenezcas, haces ese tipo de becas, sino de tu esfuerzo absolutamente personal y de la excelencia en tu trabajo. Y eso es lo que ustedes han comprado. Es decir, en el fondo han hecho una política completamente antiintelectual cargándose las becas de excelencia. Sobre todo cuando uno escucha al consejero decir que el mantra de esta consejería es la excelencia. Pero si se están haciendo ustedes contrapropaganda a sí mismos si suspenden las becas de excelencia. ¿Cómo van ustedes a hablar de excelencia, de traer talento y de retener el talento si son incapaces de financiar el talento en las propias universidades madrileñas? Esa sería la cuestión. Y desde luego, lo más grave de todo esto, aparte del caos que han generado ustedes en el sistema de becas y en concreto en las becas de excelencia, lamentablemente es que lo que nos ha contado, sinceramente, nada tiene que ver con lo que ha pasado realmente.